Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos en esta segunda sesión de Pochtecatl, el podcast de la División de Estudios sobre el Desarrollo, que, entre otras cosas, tiene el objetivo de discutir los grandes temas en materia de economía, política, ciencias sociales y tratar de llevar este debate a sus oídos y a sus mesas. En nombre del doctor José Romero, quien es nuestro director del departamento de la división, de estudios sobre el desarrollo, y en este caso agradecer a mi querido amigo Alberto de la división de estudios multidisciplinarios que está con nosotros. El día de hoy es un tema interesantísimo. ¿Por qué es interesante? Porque parecería que las grandes tendencias o las transformaciones políticas que se están gestando o que ya se gestaron y que están reproduciendo a lo largo y ancho del mundo no tienen implicaciones en temas tan mundanos como la economía, como las relaciones políticas, como la fragmentación política y, por supuesto, todo lo que se deriva de ellos, que son conflictos, incertidumbre, crisis políticas y, por supuesto, enfrentamientos de paradigmas que pensábamos hechos. Voy a leer un poco la biografía de Alberto, un joven que afortunadamente está trabajando con nosotros en el CIDE, una promesa juvenil que estudió, Alberto Tena estudió la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Políticas Públicas por la Pompeu Fabra de Barcelona y es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM Coajimalpa. Actualmente es profesor invitado de la División de Estudios Multidisciplinarios del CIDE, donde es coordinador, junto con Adrián Martínez, de la Red de Estudios Internacionales sobre Extremas Derechas. Estimado Alberto, muchas gracias. Agradecemos tu tiempo, tu espacio. Finalmente, después de varios intentos, pudimos vernos. El día al día a veces nos gana, pero yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Lo hemos hecho fuera de este espacio sobre qué está sucediendo en el mundo y por qué hablar de las derechas. ¿Cuál es la situación en España? Vamos a empezar con España. Posteriormente, hablar de lo que sucede en Europa con esta fragmentación, el caso de Italia, el caso de Putin, por supuesto, y luego cómo eso te traslada al continente americano con lo que estamos viviendo hoy en día, con la guerra arancelaria con el señor Trump, que parecería que es un tema comercial, pero no, me parece que es un tema de una nueva estrategia política que se está viendo hacia los ojos dentro de una perspectiva de las derechas, ¿no? Que son sus temas. Adelante, Alberto, ¿cómo ves esta situación? Bueno, lo primero quería agradecerte muchísimo la invitación. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo para platicar de estos temas. He estado siguiendo el podcast prácticamente desde el inicio y creo que la labor es fundamental que estéis haciendo de divulgación y también de reflexión, ¿no?, sobre estos temas, yo creo, tan importantes. Creo que justamente como estabas diciendo, o sea, el tema general de las extremas derechas es un poco el foco sobre el que creo que podemos estar mirando en general los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Creo que es un fenómeno que viene, digamos, de origen que tiene una larga historia, bueno, al menos desde la mitad del siglo XX, pero el punto en el que estamos ahora es de absoluto afianzamiento de este tipo de fenómenos, en el que, bueno, hace unos años hablaba de emergencia, de las nuevas derechas. Bueno, ya no son nuevas, ya no son emergentes, ya están aquí, ya están establecidas, sí. Y ya tienen no solo proyectos políticos y económicos absolutamente claros dentro de una diversidad, digamos, ¿no?, dentro de las derechas que hay en el mundo, pero sobre todo, digamos, esta segunda llegada de Trump creo que es el momento donde esto, digamos, ya se ha consolidado absolutamente, ¿no? Y con las preguntas que me hacías, o sea, esto es un fenómeno, como decíamos, global, pero probablemente en Europa y en América es donde, digamos, que también tenemos más cercanía y donde los conocemos un poco más. El caso de España ahora mismo es interesante porque es probablemente el último, el único gobierno de izquierda que queda, digamos, dentro de los gobiernos de la Unión Europea propiamente,
pero en su interior también tenemos el proyecto de Vox, y no solo, hay otros partidos también más a su derecha, que creo que es una gran ejemplificación para entender o empezar a entender estos fenómenos también como una forma de reorganización y de disputa dentro de la propia derecha, ¿no? O sea, el partido Vox viene como una forma de ruptura al interior del Partido Popular. Uh-huh. Esto quiere decir que dentro de la tradición española el Partido Popular venía con una herencia de, ¿no? O sea, varios ministros del franquismo fueron quienes crearon el Partido Popular, y en su interior siempre había cohabitado una parte, digamos, de este tipo de derecha más extrema, ultraconservadora, etcétera. Y a un cierto momento, sobre todo en 2017, en España tiene mucho que ver con lo que sucedió con los intentos secesionistas en Cataluña, hay una ruptura al interior del Partido Popular y Vox se convierte en un partido todavía no hegemónico en la derecha, pero que sí ya solo juega un papel fundamental, y creo que en este sentido es muy importante, no solo en términos electorales, sino sobre todo en términos de agenda política. O sea, pues, sí, adelante. Muy interesante, porque además en el país vecino se ha engendrado, perdón que utilice esta palabra porque va en contra del espíritu de ese país, el espíritu de las leyes, se ha engendrado un movimiento que es muy adverso y que va en contra de muchos principios básicos de la Revolución Francesa, que es Le Pen. Uh-huh. Y bueno, no solamente tenemos a Le Pen, tenemos a otros líderes, tenemos lo que está sucediendo en Alemania, lo que ha sucedido en Austria y lo que podría suceder muy pronto en otros países. ¿Cómo explicar el surgimiento de estos movimientos de derecha en un mundo que de alguna u otra manera se había pensado ya diferente? Un mundo que tendía hacia una visión un poco más progresista, más humana, y de repente hay un regreso, ¿no? Estamos regresando a los principios del autoritarismo. ¿Cómo lo podemos explicar, estimado Alberto? Sí, yo creo que hay varias crisis de distintos niveles de profundidad que se superponen. Yo creo que una primera, ¿no?, es que el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial, digamos, está en crisis, ¿no? Tanto en términos de orden internacional como en términos de orden cultural, donde la democracia liberal, digamos, era un poco el espacio de consenso en el que nos habíamos movido, ¿no? De alguna manera aquí yo creo que, por razones creo que son rastreables y bastante objetivas, ha habido un desvaciamiento del propio concepto de democracia que para mucha gente ha empezado a perder cierto sentido, ¿no? O sea, creo que en esto, digamos, la forma en la que el imperialismo estadounidense ha utilizado el concepto de democracia ha sido probablemente uno de los grandes líneas de vaciamiento de este concepto, que ahora vemos las consecuencias, ¿no? De que ya no resulta tan atractivo pensar en proyectos democráticos. Una segunda línea creo que tiene que ver con los efectos que tuvo la globalización neoliberal y la crisis de 2008-2011, ¿no? Y de cómo todos estos efectos, ¿no?, de lo que ahora los politólogos llaman, ¿no?, los perdedores de la globalización, uh-huh. En un primer momento pareció que la izquierda tenía cierta capacidad de representarlos, pero por diferentes razones, incluida una capacidad enorme de entender cómo funcionaban los nuevos medios de comunicación y conquistarlos, digamos, de manera casi directa, estos nuevos partidos de extrema derecha han conseguido, digamos, los malestares creados por las propias décadas neoliberales, para quienes no sintieron que ganaban, ¿no?, con este juego de la globalización, orientarlos hacia culpabilizar a, pues, lo que siempre se dice, ¿no?, el último contra el penúltimo, ¿no? Y decir, bueno, no, tu problema son los migrantes, tu problema son las feministas que se han pasado, tu problema son los indígenas que quieren romper, digamos, tu identidad nacional, ¿no? O tu problema son los impuestos, o tu problema son los ecologistas que están tratando de decirte que no puedes utilizar el petróleo, que en el caso de Estados Unidos es casi una identidad nacional, ¿no? Oye, ¿y cómo lo ves en términos de interpretación teórica? Recordemos que en los 90 había dos clásicos que todos los leímos en ese entonces, el señor Huntington, que hablaba del choque de las civilizaciones, y otro señor, Fukuyama, que hablaba del fin de la historia.
me parece que esos planteamientos ya no son adecuados para poder seguir analizando un mundo tan complejo y en donde ese fin de la historia, hoy en día con un mundo multipolar, quizá no en términos ideológicos, pero sí de poderío, representan pues un reto para nosotros los científicos sociales para explicarlo. ¿Cómo explicaríamos, bajo estos criterios que has retomado, cómo podríamos explicar el resurgimiento de esa extrema derecha en Estados Unidos? Ya vimos que en Europa hay un descontento, hay una profunda crisis en el sistema de partidos y eso ha permitido el florecimiento de estos movimientos, ¿no? En los países que ya hicimos referencia, pero en Estados Unidos, que es el símbolo de la democracia, precisamente lo que tú dices hace un momento, ¿cómo lo podríamos explicar? Sí, yo creo que el fenómeno, digamos, ¿no? Estos los WASP, ¿no? De que también hay un grupo de población en Estados Unidos que se consideran, digamos, que han perdido con la globalización y la deslocalización, que además en Estados Unidos yo creo que hay un tema étnico-racial muy fuerte para explicar qué es lo que ha pasado con Donald Trump y que en ese caso, digamos, un grupo social muy específico que son trabajadores blancos cristianos, hombres en general, digamos, o están sesgados, digamos, en ese lado, han vivido todo este último proceso, los últimos años, como un ataque, digamos, hacia ellos en términos económicos, también a su propia identidad y el lugar en el mundo, ¿no? O sea, por esto también, digamos, cómo es otra línea de investigación que también es muy, muy interesante, de cómo fenómenos, por ejemplo, como el desempleo masivo, también afectan a la manera en que la masculinidad se ve reflejada, de que no puede cumplir los propios mandatos de la masculinidad de ser el hombre proveedor y por lo tanto aquí se genera una serie de crisis que cuando, bueno, pues hay estos fenómenos políticos que señalan, decir, bueno, es que te sientes mal como hombre, pero la culpa es de las feministas que están quejándose de la violencia, bueno, son capaces de organizar todo este malestar, ¿no? Bueno, esto para decir que son fenómenos obviamente como multicausales, ¿no? O sea, y de hecho no es fácil identificar propiamente qué es lo que ha pasado, pero en el caso de Estados Unidos, además, es creo que un punto fundamental que no podemos perder de vista del contexto en el que estamos, que es la guerra comercial o imperial entre China y Estados Unidos, ¿no? Y de cómo Estados Unidos durante el proceso de globalización vivió en una especie de ficción de que a través de la economía financiera era capaz de liderar y organizar el mundo y de repente se encontraron, ¿no?, que quienes habían aprovechado en términos productivos mejor la globalización habían sido este país de 1.000 y pico millones de habitantes que era China y que de repente había una serie de tecnologías clave, muchas de ellas además fundamentales para la transición ecológica, se habían quedado atrás, ¿no? Entonces ahora, digamos, estamos como en el momento en el que, o la sensación que da de Estados Unidos dándose cuenta de este rezago tecnológico en el que se encuentra y buscando fórmulas para poner, digamos, límites, ¿no?, para no ser del todo absorbidos, ¿no?, por quienes sí han sido, en términos de competitividad global, pues ganar, ¿no?, determinadas batallas estratégicas clave. ¿Cómo lo podemos explicar, Alberto, este fenómeno de las derechas en términos de postulados políticos? Porque podemos hablar de cuáles son los principios políticos de la extrema derecha, la izquierda, los conservadores, pero cuando ya lo observamos en el contexto de la sociedad, ¿cómo se refleja esto? Hace un momento, antes de entrar al aire, hablábamos un poco de cómo se está traduciendo la política de ultraderecha, de extrema derecha, del gobierno del señor Trump, con pues los aranceles, ¿no? O la política migratoria, o algunos ingredientes mucho más específicos cuando hablamos de la gobernabilidad y la seguridad en Asia y en Europa, pidiéndoles a sus socios estratégicos que suban sus gastos en defensa, ¿no? Quieren el 5% del PIB y creo que se estaba pidiendo el 2% en términos europeos. Pero ¿cuál es el reflejo del día al día? Porque a veces la gente no lo ve, ¿no? ¿Cómo se traduce lo que se dice y lo que realmente es la política o el hacer de la política real? Sí, yo creo que dentro de todos estos grupos hay como dos tendencias o una discusión que en el caso de Trump se ve también digamos, del gobierno de Estados Unidos, entre los elementos más ideológicos de la alt-right y todo este mundo de Silicon Valley y la tecno-ultracapitalismo, ¿no?, en el que, digamos, hay una primera vía que sí tiene en ciertas nociones de proteccionismo, industrialización y de cierre, digamos, frente, ¿no?, al aislacionismo, diríamos, en la tradición estadounidense, como cierta claridad estratégica de hacia dónde ir.
Y por el otro lado, en cambio, tendríamos, ¿no? Y ya se ha visto como cierto conflicto entre Elon Musk y estos sectores, por ejemplo, en los temas de migración, este sector, digamos, de ultraliberalización y, ¿no? Un poco a lo Milei, ¿no? En el que el Estado, digamos, se convierte en el enemigo. ¿En qué se traducen estas dos vías? Bueno, cuando el Estado es tu enemigo y decides, como está sucediendo en Argentina, desmantelar básicamente el Estado como actor político fundamental para organizar y promover la economía, bueno, pues los niveles de pobreza se duplican en 2 o 3 años cuando no eres capaz de pensar de otra forma la economía política, ¿no? Y en el caso del proteccionismo, que en sí mismo, digamos, poner aranceles puede ser algo útil o sensato en determinadas circunstancias, creo que, en cambio, cuando se convierte en una visión etnoeconomicista, digamos, ¿no? En el que lo que hay que proteger es a determinados grupos de población muy específicos y con determinados rasgos étnicos al interior de tu estado, que esto es también lo que sucede en Estados Unidos, lo que puede impactar es en generar grandes espacios de marginación absoluta. Yo creo que con el tema de los migrantes latinoamericanos o mexicanos especialmente en Estados Unidos, bueno, pues esta política de tensión y etcétera, cuando habrá que ver cuántos son capaces de cumplir en la práctica, pero lo genera son espacios de miedo y de personas con mayor posibilidad de ser explotadas y de vivir, digamos, al margen de la sociedad sin derechos de ningún tipo, etcétera, ¿no? O sea, no es solo, digamos, la capacidad de que tengan o no de transportar gente de una frontera a la otra, sino de quienes se quedan dentro, convertirlos en sujetos muchos más vulnerables en su estado, ¿no? Y digo, esto en Europa sucede exactamente lo mismo con todas estas políticas de nacionalismo de bienestar o etno bienestar, ¿no? De solo quienes son aparte, ¿no? Esta noción de que solo los europeos somos cristianos, que nunca ha sido así, ¿no? Pero solo quien es blanco, cristiano, nació aquí desde hace varias generaciones, tiene acceso a determinados derechos, ¿no? Y en cambio tenemos a una masa de la población, que en Europa es gigante, cada vez más marginada o fuera, sin pensar, digamos, en los episodios de violencia o etcétera, o de xenofobia como más directa. Es importante discutir esto, Alberto, me parece, porque a veces no queda claro cuál es el impacto de este tipo de políticas y esta transición de poder o hacia cierto tipo de tendencias. ¿Existe algún antídoto para esto, Alberto? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes han estudiado un poco para revertir este tipo de políticas, partiendo de la idea que afecta a una gran cantidad de población, que afecta los intereses de muchos países con menor poder de negociación y menor poder en el entorno internacional y por ende, pues, vulnerables, ¿no?, a este tipo de relaciones asimétricas? Bueno, creo que es la pregunta más difícil que has hecho hasta ahora. Creo que hay yo veo, digamos, ¿no?, de que quienes están tratando de entender estos fenómenos hay dos posibles líneas. Una primera línea tiene que ver con cómo todo este diagnóstico nos tiene que hacer repensar las propias izquierdas, es decir, qué está pasando que ante malestar, ¿no? No la crisis de la globalización, ¿no? Digamos que fue un gran tema de las izquierdas, ¿no? Como se dice en España, quien te come la tostada, en cambio es la derecha, ¿no? Cuando tú eres el que lleva haciendo el diagnóstico todo el tiempo, ¿qué pasa ahí que no eres capaz de conectar con los malestares de la población, ¿no? Y en esto yo creo que México es un gran ejemplo de cómo hacerlo bien, ¿no? O sea, de encontrar fórmulas de conectar mayoritariamente con la población para orientar estos malestares hacia formas más progresivas, inclusivas, sociales de desarrollo. Pero una segunda línea, en cambio, de investigación que creo que es importante es también, bueno, lo que sucede al interior de la derecha, ¿no? Y de cómo, en realidad, tanto históricamente, y de hecho en Europa hay mucha gente que sostiene esto, de que en realidad es la crisis de la democracia cristiana, de este tipo de derecha un poco más social, conservadora si quieres, pero que sí es capaz de entender que son necesarias políticas de integración sociales, etcétera, para mantener cierto desarrollo y equilibrio, ¿no?, donde la libertad y la igualdad, digamos, tienen cierta combinación, y de qué es en realidad la crisis de esta orientación dentro de la derecha hacia estos imaginarios, ¿no?, de Mad Max a lo Milei, lo que en realidad explica lo que está sucediendo y que, por lo tanto, digamos, una de las vías de resolver esto es que se recupere, ¿no?, o sea, cierta
centrismo conservador dentro de la derecha que sea capaz de sacar las elecciones alemanas que tenemos ahora en unos días y ver qué es lo que sucede con la UCD y la AfD. Bueno, va a ser probablemente, ¿no? Pues dentro de las opciones de la derecha va a ser interesante ver qué sucede en este sentido, ¿no? Si estas opciones más democristianas son capaces de recuperar terreno frente a estas opciones más extremas. Sí, parecería que esos planteamientos de la socialdemocracia están rebasados y necesitamos una reinvención en términos de organización y convivencia social, que a veces es muy difícil. Pero bueno, la ciencia política nos ayuda un poco, o mucho, yo diría, a entender este tipo de procesos. Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos estos procesos tan complejos que a veces no los vemos, no los entendemos, porque van muy rápido, están avanzando muy rápido y no hay tiempo de entender cuáles son las dinámicas internas, externas y los factores que de alguna manera determinan este cambio de tendencias políticas. ¿Dónde te pueden encontrar y cuáles son los eventos que tienen en puerta, Alberto, para que la gente que está interesada en estos temas pueda estar más familiarizada con ustedes? Sí, bueno, en la página del CIDE, en la División de Estudios Multidisciplinarios, ahí pueden encontrar como mi correo. Ahora próximamente vamos a estar reuniéndonos en esta red que coordino internacional de estudios sobre extremas derechas. El siguiente evento lo tendremos el 14 de marzo. Entonces están todos invitados. Un correo allí le puedo pasar toda la información. Y es bueno, pues realmente un gusto poder haber podido participar. Yo creo que estos proyectos de divulgación son fundamentales, lo veníamos hablando antes y creo que haces un trabajo extraordinario. No, muchas gracias. Es un pequeño granito de arena ante todo la problemática y la incertidumbre que tenemos no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Te lo agradezco, Alberto. A ti, muchas gracias por su atención. En nombre del director del CIDE, el doctor José Romero, de la División de Estudios Multidisciplinarios, de la División de Estudios sobre el Desarrollo y de Adolfo Laborde, nos vemos en el siguiente capítulo de Pochtecatl. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.